¿Qué es un sofista? Hoy, la verdad, la palabra suena casi como un insulto. Pero, ¿y si les cuento que originalmente significaba sabio o experto? Para entender cómo una palabra pudo dar un giro tan radical, tenemos que hacer un viaje. Un viaje al corazón de la antigua Grecia, a una revolución intelectual que de alguna manera nos sigue definiendo. Pensemos en la palabra sofisma, hoy en día. Inmediatamente se nos viene a la cabeza justo esto, un argumento que suena muy inteligente, muy astuto, pero que en el fondo es falso. Está diseñado para engañar. Es sin duda una palabra con una carga súper negativa. Pero a ver, ¿siempre fue así? ¿Esa es toda la historia? La respuesta es un rotundo no, y es justo ahí donde este relato se pone de verdad fascinante. Para encontrar la historia real, la de verdad, tenemos que viajar en el tiempo. Nuestro destino, la Grecia del siglo V a.C., un lugar que era un hervidero de ideas nuevas, de democracia y de un debate intensísimo sobre qué es el conocimiento. Bueno, empecemos por el principio, por el origen de todo. Mucho antes de que sofista se convirtiera en una acusación, sus raíces, las palabras sofos y sofía, significaban algo completamente distinto, algo de hecho muy admirable. En la Grecia más antigua, ser sofos no tenía nada que ver con engañar. Significaba ser un experto, un maestro en lo tuyo. Por ejemplo, un carpintero que construía barcos que no se hundían, ese era sofos. Un auriga que ganaba carreras de carros también era sofos. Incluso un poeta talentoso o uno de los 7 sabios como Solón, conocido por su sabiduría práctica para gobernar, recibía este título. Era una marca de excelencia, de habilidad pura y dura en cualquier campo. Y aquí está el centro del misterio. ¿Cómo es que pasamos de experto o sabio a engañador? Una transformación tan brutal no pasa porque sí, algo tuvo que ocurrir. Y la respuesta está en un nuevo tipo de pensador que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. A mediados del siglo V a.C., aparece en escena una nueva clase de intelectuales. Hombres que hicieron del conocimiento su profesión y que de hecho se apropiaron con mucho orgullo del título de sofista. Y nadie, de verdad, nadie lo expresó con más claridad y audacia que Protágoras. Fue el primero en declararlo abiertamente. Soy un sofista y educo a los hombres. En una época en que el saber se veía como un regalo de los dioses o algo que se heredaba, esto era totalmente revolucionario. Estaba ni más ni menos declarando una profesión. Y ojo, no eran filósofos encerrados en una academia, para nada. Eran educadores itinerantes. La mayoría eran extranjeros que iban de ciudad en ciudad ofreciendo su sabiduría al que pudiera pagarla. Lo que vendían eran las herramientas para triunfar en la vida pública. ¿Y qué enseñaban exactamente? Pues el premio mayor era la arete, una palabra que podemos traducir como la virtud o la excelencia como ciudadano. En la práctica, enseñaban a los jóvenes ambiciosos a manejar bien su casa, sus propiedades y, lo más importante de todo, a ganar poder e influencia en la ciudad a través del arte de la retórica, del discurso persuasivo. Y claro, esta educación costaba. Y costaba bastante. Un sofista como Ébeno de Paros podía cobrar 5 minas por un curso. Para que nos hagamos una idea, era una suma de dinero considerable en esa época. Para muchos, la sola idea de que la sabiduría se pudiera comprar y vender era algo profundamente escandaloso. Y aquí es donde llegamos al corazón del conflicto. Si eran tan populares y la demanda de sus clases era tan alta, ¿por qué generaban tanta, pero tanta desconfianza? ¿Qué los hacía tan polémicos? La crítica más dura y probablemente la más famosa vino de Sócrates, o al menos del Sócrates que nos describe Platón. Él dijo que un sofista era un traficante de las mercancías con las que se alimenta el alma. La imagen es brutal. Los veía como vendedores ambulantes de algo sagrado, a los que no les importaba ni la calidad de lo que vendían ni el efecto que tenía en el comprador. Podemos resumir todo este recelo en 4 puntos clave. Primero, cobraban por enseñar. Para pensadores como Sócrates, esto era una especie de prostitución intelectual. Segundo, eran extranjeros, y en las ciudades-estado griegas eso siempre generaba sospechas. Tercero, decían que podían enseñar la virtud, algo que según la tradición o se tenía de nacimiento o era un don de los dioses, no algo que se aprendía pagando. Y cuarto, y esto es crucial, se les temía por su habilidad para argumentar, su deinetes o terrible astucia. Parecía que podían hacer que el argumento más débil sonara como el más fuerte, y eso, para muchos, era un ataque directo a la verdad.
Así que lo que teníamos en Atenas era una sociedad totalmente ambivalente. Por un lado, una demanda gigante por las habilidades que enseñaban, sobre todo en una democracia donde saber hablar era poder. Pero por otro, una sospecha profundísima sobre sus métodos, sus intenciones y su moral. Eran a la vez necesarios y temidos. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el legado de los sofistas? ¿Fueron unos revolucionarios que empujaron los límites del pensamiento? ¿O fueron más bien un síntoma de la decadencia moral de su tiempo? Es un debate que, créanme, ha durado siglos. Básicamente hay dos grandes maneras de verlos. Por un lado, está la visión de sus contemporáneos, como el dramaturgo Aristófanes, que los pintaba como unos corruptores de la juventud que promovían un relativismo peligroso. Y por otro, está la visión de muchos historiadores modernos que los ven como los protagonistas de una especie de ilustración griega, una etapa casi adolescente del pensamiento, necesaria y un poco rebelde, que al cuestionarlo todo preparó el terreno para gigantes como Platón y Aristóteles. Al final, más allá del debate, su legado es complejo e innegable. Fueron los pioneros en el estudio sistemático de la retórica. Se atrevieron a preguntar si las leyes venían de los dioses o si eran simplemente acuerdos entre humanos. Con su escepticismo y su enfoque en el hombre, encendieron la mecha de una auténtica revolución intelectual. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que va mucho más allá de la antigua Grecia y que resuena con fuerza hoy. Cuando una sociedad desafía sus ideas y convenciones más sagradas, ¿es una señal de progreso o el comienzo de su decadencia? Los sofistas nos obligaron a hacernos esa pregunta. Y quizás, solo quizás, la respuesta definitiva todavía no existe.